Aquí estamos, después de ver la película. Yo ahora no sé si tengo que decirle buenas noches, que bienvenidos a Qué grande es el cine, vamos a ver Memento, porque esto sería una manera de empezar la película, pero es una película del año 2000, lo tenemos tan cercano que solo voy a decir que, por ejemplo, en el año 2000 el Comité Olímpico designó a Beijing, antes Pekín, como sede de los Juegos del 2008, que tampoco no se han celebrado todavía, lo cual quiere decir que no tenemos recuerdo de ellos, y que sí podemos decir que la película que ganó ese año el Oscar fue American Beauty, de Sam Mendes. Pero bueno, yo creo que como esto está tan reciente y es una historia que la tenemos aquí al lado, vamos a pasar directamente a la película y a las innovaciones, por así decirlo, que tenga, porque antes, mientras las veíamos, Antonio y yo recordábamos una película que creo que era checoslovaca, que se llamaba Connect, que es como se dice, final. Y entonces era una película que empezaba de atrás adelante, bueno, pero eso no tenía ningún misterio. Por eso digo que ese sistema narrativo... Este no es lo que se han inventado los hermanos Nolan, ni mucho menos, sino que ellos lo que tienen es una construcción poliédrica de la película, pero que no puedes decir que vaya de atrás adelante, solo, sino que va desde varios puntos de vista hacia atrás y hacia adelante, según él puede o no recuperar la memoria, y según él reconstruye por medio de las fotografías que se ha hecho con la Polaroid, por medio de las notas que él vemos poner antes de que suceda un hecho y después de que el hecho ha sucedido. Entonces, a mí sí me parece que es un experimento realmente magnífico, con una gran violencia y una gran angustia, porque hay momentos en que te pierdes continuamente con la película. Lo que él intenta, y yo no pondría demasiado, pues, con perdón para el hermano pequeño, Jonathan, el acento en su influencia en esta película, porque realmente es una película de Christopher Nolan, él hizo el guión, es decir, basado, digamos, en un relato corto de Memento Mori, ¿no? Sí. Que se llamaba de su hermano, que es lo que a él le fascinó, que debía ser alguien que ha perdido la memoria, o esos que salen en los periódicos de una memoria inmediata que no tienes. Al minuto ya no sabes quién eres. Es un trabajo tan personal suyo, tan llevado al extremo, que yo creo que lo que él, en el fondo, pretende, porque la historia es muy sencilla, si le das la vuelta... Sí, claro, es un agente de seguros. Es una broma. Es una broma que un policía corrupto le gasta a un pobre diablo que se le cayó en su área y que se ha dado cuenta de que él puede utilizarlo para sus pequeños chanchullos y cargar su mujer. ¿Qué pasó con su mujer? Su mujer sufrió esa violación, pero no murió de esa violación. De hecho, se lo dicen. Y él dice, la vio muriéndose, no la vio muerta. Entonces, la historia que cuenta del otro personaje, que es una fusión que ha hecho su cabeza del otro personaje, que... Sammy, que mató sin querer a la mujer, fue lo que le ocurrió al mismo. Es decir, y se ve, hay dos imágenes preciosas, en una le está dando con un pellizco a la mujer y en la otra se ve que tiene una jeringuilla, es decir, él era la historia no era que diabética, cuenta, dice él en ese momento, sí, mi mujer no era diabética. Pero sí, hay un flash que se ve a él a sí mismo inyectándole eso, es decir, que la historia que cuenta de Sammy, de que no se acordaba y que le puso varias inyecciones de insulina a la mujer y la mató, es decir, se suicidó la mujer, es realmente la historia suya, es decir, su mujer sobrevivió a ese asalto, él quedó así, y toda esa historia que cuenta, vamos, es lo que yo entiendo. Sí, pero si esta es pura de debate. No, pero vamos a ver, se puede contar la historia de esta manera. Pero es que lo cuenta la película así, ¿eh? Puede ser que sea mentira, pero... Contada con un sistema narrativo tradicional, es una vulgar película de cine negro. La originalidad no es el qué cuenta, sino el cómo lo cuenta. Sí, de acuerdo. Si no es cómo lo cuenta. Hay una historia que a mí me parece que es muy importante en la película, aunque fuera de manera tradicional. Hay un señor que trabaja para una empresa de seguros y entonces trata de descubrir si uno de los tipos que están implicados le miente o no para darle la recompensa. Ahí hay un cargo de conciencia de él, porque eso le va a pesar durante toda su vida, porque él piensa que está mintiéndole ese tipo y que lo que quiere, de acuerdo con su mujer, es cobrar la recompensa del seguro. Él empieza a sufrir eso mismo cuando pierde la memoria, y entonces, pero su conciencia no está descargada. Luego hay algo que él no ha podido olvidar, que va por encima de su recuerdo, que es el alma o la conciencia que él tiene. Él sabe que se ha portado mal con ese tipo, eso lo tiene siempre él claro. Y entonces se le va a reproducir esa historia a él, que es tremendo, porque las escenas, hay un momento que a mí de la película me parece mágico, que es muy bonito, que es cuando la mujer de ese tipo le dice, otra vez por el Rey Leonor, y dice, oye, pínchame, pínchame. Y ahí descubres que ese tipo... Pero es una historia que él cuenta, es una historia que le ha pasado a él, es lo que pasó entre su mujer y él, es decir... De ahí va el paralelo suyo. Yo creo que pero esa historia está en blanco y negro porque no queda claro si es una historia que os sucedió realmente
o es una historia...? No, esa es tal y como él la cuenta. Todo lo que vemos... Sí, pero el blanco y negro lo utiliza también para vista. Las conversaciones por teléfono, Sí, que parece ser que está hablando con el policía, que es el que está manipulando Hay su dos historia, puntos de vista. No, yo con eso quiero decir que yo estoy de acuerdo contigo, que creo que la utilización del blanco y negro es extremadamente artificial. Es decir, me parece que la película es muy inteligente por lo que tú dices, porque si la cuentas... En realidad, ¿aquí qué ha hecho? Utilizar el método de reconstrucción, que es un método inductivo de la novela policíaca. Siempre se habla de la deducción en las novelas policíacas. El gran detective que es el deducidor, ¿no? Es el inductor, lo explicaba muchos autores, el nombre de la Rosa, Humberto Eco, en un trabajo sobre Sherlock Holmes. Es un puzzle, es decir, tú escribes la historia y luego lo reconstruyes. El detective llega cuando ya todo ha sucedido aquí. Aquí yo creo que se añaden, las originalidades se basan fundamentalmente el tatuaje, es decir, la memoria tatuada en el cuerpo, concretamente, la memoria que le es infiel porque es muy reciente, y luego la memoria que mezcla lo que acaba de decir Oti, es decir, y lo que tú has dicho, un complejo de culpabilidad totalmente. Ahí es donde yo creo que la película a veces se adentra en un terreno de extremada artificiosidad que provoca el desconcierto del espectador que lo está viendo concretamente. Claro, si me podéis decir, desconcierto lógico, porque es que la película es sobre un hombre desconcertado y el espectador, como ha dicho Oti, va viendo el desconcierto del personaje según avanza la película. Tardas en darte cuenta que lo que estás viendo a continuación es lo que venía antes, es decir, que te están contando la historia, como ha dicho Antonio, desde el final hasta el principio, concretamente. Claro, la gran ventaja de esto es que si la película funciona bien, cuando acaba la película, tú reconstruyes la película y dices, entonces te gusta o no te gusta, si descubres los saltos. Pero hay una clave que a mí me parece que está muy evidente, que es las primeras imágenes de la película, que es ver la foto de Polaroid, pero de atrás hacia adelante, es decir, que empieza cuando está la imagen clara, poco a poco se va difuminando, poco a poco se queda blanco y termina metiéndose en la cámara, con lo cual te está diciendo, ojo, lo estoy contando que lo estoy contando al revés. No, pero de todas maneras, aparte de que sea... Tienes razón, pero tú eres un espectador privilegiado. El espectador de tipo medio, Antonio, eso no lo comprende. Él cree que es, bueno, que está tan al principio de la película, que es esta, ¿no? Y además incluso la pistola le llega a la película, ¿qué dice? Es mejor olvidar algunos recuerdos. Eso es lo que está No. Él está tratando de... Él, aunque recuerda, no quiere recordar alguna cosa. No, dice que es yo creo muy que difícil... sobre la manipulación. Es sobre la manipulación, desde luego, sobre cómo se puede manipular a alguien que tan desasistido de pasado como este. La manipulación consiste en alguien superior que intenta manipular a alguien que es inferior. Hay una cuestión en esta película que solo hay dos puntos de vista, Está el suyo, que es casi todo, y nosotros vemos la historia, nos permite, es lo único que sí nos permite a nosotros, pero también a él, verla a través de los ojos del policía. El policía nos cuenta también la historia, y nos cuenta que... Yo estoy muy de acuerdo con eso. Sí, es que nos la cuenta, es que el policía... También la cuenta ella. Ya le va contando la chica. Pero ella no sabe la historia. Natalie, pero Natalie no sabe la historia. Si con Natalie solo tiene 3 escenas. Pero Natalie... acaba de encontrar. Natalie no sabe nada de él. Y lo hablábamos mientras estábamos viendo la película, Natalie manipula también. Claro, en un momento determinado decide vengarse del policía. Y es la némesis del tercio final de la película. Si solo hay dos anécdotas, es decir, en una el policía lo usa para que mate a ese chulo y quedarse con el dinero y con la droga, y en la otra gran escena de violencia, la chica, que sabe que eso ha ocurrido, usa el mismo arma que es él, este desmemoriado asesino, para cargarse, para que mate al policía. Es decir, si esa es toda la historia. Y empieza con un asesinato y termina con el otro. Esa es una secuencia muy desasosegante porque es de las que está rodada inmediatamente, sin ningún corte. Es decir, cuando él está en la casa, ella le llama de todo, tarado, te está manipulando, te va a manipular, se va al coche, espera, vuelve para que le pegue otra vez. A mí me parece que como casi todas, ha cortado, es decir, cuando sale de esto corta y luego vuelves a ver otra vez lo que sucede a continuación, entreverado de otros sucesos, aquí como te lo cuenta, está casi en inmediatamente empiezas a comprender los mecanismos de la historia y a mí me produce un desasosiego tremendo, porque me doy cuenta que ese pobre tarado está siendo manipulado llevando al aniquilamiento más completo. Por eso decía que hay un momento en que el policía se da cuenta de que tiene que decirle algo y le explica la vulgaridad de su vida, o sea, que su vida no es toda esa historia que él se ha hecho. Él perdió la memoria, su mujer se suicidó en ese intento de ver si podía rescatarlo, y él se ha quedado como un pobre tonto en manos de este hombre que le hace el favor de darle un poquito de aliciente a su vida, que debería ser vegetal como la del otro, y le explica que no hay nada, que no es
ningún detective, que no es nada, que es alguien que va haciendo bobadas y que solo su único caso es que este policía decide que mate a ese... No solamente es que no es de alguien, una idea brillante de guión es que tiene antes, la ropa de otro y el coche de otro, el famoso Jaguar, que durante bastante tiempo te da la impresión de que es una pertenencia suya y solo hasta muy al final descubres que es decir, está usurpando incluso la personalidad de otros. Eso es también, si se me permite decirlo, kafkiano. Esta es una película muy kafkiana. Y sugiere el policía que eso ya ha ocurrido antes, ya le hizo matar a otra persona en otro sitio. Es decir, ¿te acuerdas que dijo, el año pasado ya matamos a un John G? Es decir, que es digamos, la diversión del policía, la diversión y el arma del policía. Porque dice... Que juega con fuego, el policía. Bueno, y tanto, claro, porque en un momento determinado ese propio arma se vuelve a su...